Entonces, ahora sí, vayamos a la Biblia. ¿Con quién debo casarme? Veamos qué dice Dios en su palabra para responder esta pregunta. ¿Con quién debo casarme? Entonces, punto número 1, ¿con quién debo casar? Entonces, ahí tenemos un pasaje que es segunda carta a los Corintios. Vamos a mirarlo todos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Aunque ya está en la pantalla, pero abra su Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Hoy vamos a mirar o llegar a saber con quién ustedes deben casarse, con quién deben unirse en matrimonio cuando ustedes tengan esa edad correcta, esa madurez correcta, cuando llegue ese tiempo indicado. Entonces, ¿con quién deben unirse en matrimonio? Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 14. Los jóvenes, si ya lo tienen, dice la palabra, leámoslo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Leámoslo todos los jóvenes, si lo pueden leer fuerte, digan conmigo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Oremos. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que nos ayudes, por favor. Suplicamos, Señor, de tu gracia, de tu unción sobre nuestras vidas, para que podamos recibir tu palabra, comprenderla, entenderla, que esta palabra quede grabado, sembrado en el corazón de cada joven, en la mente de cada joven que está en este lugar. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdalos con nosotros a poder practicar tu palabra. Padre, gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, tome su asiento. Oiga lo que dice la versión que está en pantalla. Yo sé que está bien pequeñito, pero esa es una versión que me encantó. NBB. ¿Ya? Dice, no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Oiga lo que dice, eso es lo que significa, no os unáis en yugo desigual. Cuando dice la palabra o la Biblia que tiene en sus manos, no os unáis en yugo desigual, está diciendo, no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Oiga, qué claro es la palabra. Entonces, ahí baso el punto número 1. Ahí está basado el punto número 1. ¿Cuál es el punto número 1? ¿Con quién debo casarme? ¿Con quién? Con alguien que cree en el Señor Jesucristo. Mira, ¿con quién debes casarte, joven? Ya que tú eres cristiano, ya que tú eres hijo de Dios, ya que tú eres hija de Dios. Ahora, ¿con quién debes unirte en matrimonio cuando sea en el tiempo indicado? ¿Con quién? Según la Biblia, con alguien
que ya cree en el Señor Jesucristo. Por eso dice, no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. No solamente nos dice o nos enseña lo que un cristiano joven no debe de hacer. Según la palabra, ¿qué es lo que un joven cristiano que desea unirse en matrimonio, con quién no se debe de unir en matrimonio? Jóvenes, ¿con quién? Santo Dios, lo voy a tener que decir en inglés, ¿no? Es que a veces nuestros jóvenes entienden el español al revés. Mi tía tiene su nieto y siempre lo uso de ejemplo, porque ese es el español que saben nuestros jóvenes. Y ese nieto le decía a la abuela, le decía, abuela, ¿tienes hambre? Dice. Y la abuela dice, no, no tengo hambre. Y entonces pasó 10 minutos, 15 minutos, llega otra vez el niño, abuela, ¿tienes hambre? Y la abuela dice, no, no tengo hambre. Pasó media hora, llegó el niño y dice, abuela, ¿tienes hambre? Hasta que la abuela le cayó la revelación y le dijo, no, no se dice tienes hambre, dice, abuela, tengo hambre. No vayan a malinterpretar esto, tomarlo de la manera incorrecta. Por eso les estoy preguntando, para que así yo pueda ver si están comprendiendo la palabra. ¿Cuántos ya son hijos de Dios aquí, los jóvenes? Si ya son hijos de Dios, ya creyeron en el Señor Jesús con todo su corazón. Amén. Entonces, según la Biblia, ¿qué es lo que ustedes, con quién no deben unirse en matrimonio? Según Dios en su palabra, ¿con quién? Con alguien que es incrédulo, con alguien que no ha creído en el Señor Jesús, con alguien, hermanos, que es del mundo, con ese no. Oiga eso. Automáticamente Dios dice en su palabra que ustedes, jóvenes, como hijos de Dios, cuando llegue el tiempo indicado para dar ese paso, para unirse en matrimonio, Dios dice en su palabra, ustedes como hijos de Dios no deben de unirse en matrimonio con alguien que no es cristiano, con alguien que no es hijo de Dios. Pero quizás tú dirás, pero pastor, se mira muy guapo. No importa. Tal vez dirás, pastor, pero es bien rete buena gente. Tampoco importa. Aunque sea, hermanos, aunque sea bien buena gente el muchacho, la muchacha, pero si no ha creído en el Señor Jesús, si todavía no es hijo de Dios, si no ha nacido de nuevo, Dios dice en su palabra que tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, no debes de unirte en matrimonio con alguien que no ha creído en el Señor. Eso es lo que dice ahí. No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Ahora, ¿por qué razón? Ahí lo dice. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? Oiga. Entonces, ¿por qué razón dice? No se unan en matrimonio, todos los hijos de Dios. No debemos de casarnos, de unirnos en matrimonio con alguien que no es cristiano, con alguien que no ha creído en el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque ahí dice que no,
Dice, no van a poder tener en común todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú eres luz y la otra persona es tiniebla. Entonces la palabra tener en común, ¿sabe qué significa? Tener en común significa compartir el mismo interés. Tener en común significa los mismos gustos. Tener en común significa tener las mismas opiniones. Entonces, tener en común se refiere, hermano, se refiere que haya un mismo interés entre dos personas. Que las dos personas tengan el mismo gusto, que las dos personas tengan, hermano, las mismas opiniones y los mismos pensamientos. A ver, le pregunto, hermano, jóvenes, ¿cuáles son tus intereses? En otras palabras, ¿qué es lo que es importante en tu vida? Como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué es lo cuáles son las cosas que son importantes para ti como hijo de Dios? Como no me responden, pues les voy a ayudar, ¿verdad? Como por ejemplo, uno como hijo de Dios, uno de nuestros intereses o lo que uno, hermanos, o lo que es importante para uno es agradar a Dios, es temer a Dios, es buscar de Dios, es venir a la casa de Dios. Esos son los intereses que tiene. Mira, el que tú estés aquí es porque hay ese interés en ti de venir a la casa de Dios. Si te trajeron obligado, pues ni modo, vea, lo bueno que estás aquí. Pero si hay ese interés en ti, gloria a Dios, te felicito, los felicitamos. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano, por la vida de los jóvenes. ¿Se da cuenta? Ustedes como jóvenes cristianos, como hijos de Dios, los intereses en la vida de ustedes nunca va a ser igual con los intereses en la vida de alguien que no es cristiano. Alguien que todavía no es cristiano, alguien que es del mundo, alguien que es incrédulo, no va a querer venir a la iglesia. Si a veces nosotros que ya somos, a veces no queremos venir. Imagínate los del mundo que están muertos, no han nacido de nuevo, no tienen la vida de Dios. Entonces el interés en ellos no es venir a la casa de Dios. El interés es que después del trabajo voy a ir al club. Ese es el interés que tienen los del mundo. Por eso el Señor dice en su palabra, no te unas en matrimonio con alguien que no ha creído en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es imposible que tengan en común los mismos intereses. Un incrédulo con alguien que ha creído en el Señor, los intereses, los gustos. Mire, hermano, ¿cuáles son los gustos de los jóvenes del mundo? Tomar cerveza, gracias, hermano. Como no ayudan los jóvenes, vea, como que son de otro planeta. Allá afuera la juventud están llenos de esos gustos. Saliendo del trabajo, pasan en su casa, dan su baño y se van con sus amigos a emborracharse, a fiestas, a fumar marihuana y a hacer tantas tonteras. Porque ese es el gusto que hay en ellos. No tienen la vida de Dios. Eso es lo que nos hace diferente a los del mundo. Ellos están muertos espiritualmente, pero en cambio ustedes y yo tenemos la vida de Dios.
tenemos la vida de Dios. Y como tenemos la vida de Dios, Dios nos dio de su vida. Entonces, por esa razón, nuestros gustos, nuestros intereses son bien distintos a la de alguien que no es cristiano. Por eso ahí dice, ¿qué pueden tener en común la justicia con la maldad? Nada, nada. Por eso cuando alguien que es cristiano se une en matrimonio con alguien que no es cristiano, ¿sabe qué pasa? Como los gustos son distintos, entonces el que es cristiano va a querer venir a la casa de Dios y el que no lo es, no va a querer. Y es ahí donde surgen los problemas, jóvenes. La que no es cristiana se vuelve, hermanos, un estorbo, un problema en la vida del que ya lo es. Por eso Dios dice en su palabra, no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Entonces, ¿con quién se debe de casar alguien que ya es hijo de Dios? ¿Con quién? Con alguien que también ya ha creído en el Señor Jesús. Amén. Se lo voy a decir a los jóvenes. Jóvenes, ¿con quién deben casarse cuando llegue el tiempo indicado en la vida de ustedes? Con alguien que ya ha creído en el Señor Jesús. Con alguien que ya ha nacido de nuevo. Que ustedes puedan ver en esa persona, en ese joven, en esa jovencita, que, hermanos, una diferencia, que ha nacido de nuevo, que ha experimentado eso de nacer de nuevo. Ustedes deben de casarse con alguien que ya es cristiano. Si se te acerca a un joven que no es cristiano y te comienza a decir cosas, ¿qué vas a decir? Los jóvenes, se te acerca una filistea. ¿Verdad? Te cierra los ojos, ¿qué le vas a decir? No vayas a decir, ay, esto es del Señor. No, no es del Señor. Eso viene del enemigo. Porque el único que quiere dañarte, el único que quiere destruirte, es el enemigo. Y va a usar jóvenes que no han nacido de nuevo para querer dañarte a ti, para querer dañar el plan de Dios sobre tu vida. Eso. Soy nuevo en las cosas de Dios, pero he visto muchas cosas. Un día aconsejé a un joven y entonces se me acercó y me dijo, hermano Vicente, mira, me encontré una amiga de años, la miré en el high school, la encontré allá en un lado. Y entonces sí, como que nos comprendemos, nos entendemos. Y entonces le dije, pero es cristiana. Fíjate que no. Y entonces, no, pero ella dice que le caigo bien. Ella dice que le gusto, que me ama. Y después al final dijo, y ella dice que si yo me uno con ella se va a entregar a Cristo. Mire, hermano, siempre surge eso. No es nada nuevo, son cosas que siempre han sucedido. Y solo los cristianos que no obedecen la Biblia son los que cometen ese error. Y entonces, ¿sabe qué le dije? Mira, le dije, la Biblia dice, Dios dice que uno no puede unirse con alguien que no es cristiano. No, pero ella dice que va a aceptar al Señor.
Y le dije, mira, le dije, esa persona va a aceptar a Cristo no porque verdaderamente quiera obedecer o quiera creer en el Señor, sino que lo va a hacer simplemente por causa tuya. Y eso no vale. Es que hay que creer en el Señor Jesús con todo el corazón, no por un interés, no por un beneficio. Y entonces, bueno, le dije, mira, la Biblia dice que no. Y el muchacho pues no obedeció. Mire, se casaron y todo. Gracias a Dios no fui a la boda. En 3 meses, mire, no pasó mucho tiempo. En 3 meses, aquella angelita, aquella mariposa se transformó. Mira, ¿y qué culpa tengo yo? Me llaman a las 10, 11 de la noche. Ahí voy, hermano. ¿Y qué culpa tengo yo en eso? Nada. Me hubiera hecho caso. Pero ahí voy, hermano, a llorar con el individuo. Pues sí. La muchacha lo sacó de la casa. Todo arruñado, todo golpeado el pobrecito. Y lo levanté ahí en la calle. De súbete. Le dije, ¿qué pasó? No, hermano, digo, me golpeó y no, mira cómo estoy llorando. ¿Y qué hice yo? Pues me puse a llorar, pobrecito. Claro, no hay otra cosa que hacer. Llorar y después, ¿verdad? Llorar y llorar. Y después, hermano, y después le dije, te dije, me hubieras hecho caso, hombre. Yo ahí llorando con él, hermano, abrazado, ¿verdad? Te dije, mira lo que pasa, me hubieras hecho caso a la palabra. ¿Por qué? Porque un incrédulo no puede tener los mismos gustos con alguien que es hijo de Dios. Comprendan eso. Los intereses son bien distintos. Las opiniones, los pensamientos son bien diferentes. Y como son bien diferentes, por eso Dios dice en su palabra, no se unan en matrimonio con alguien que no es cristiano. Porque nunca van a poder tener las cosas en común. Porque tienen gustos diferentes, porque los intereses de ambos son distintos, los deseos de ambos son diferentes, las metas de ambos son diferentes. Entonces, jóvenes, ya para avanzar, cuando llegue el tiempo de unirse en el matrimonio, ¿con quién deben unirse en matrimonio? Díganlo fuerte. Ay, Dios. Todos. ¿Con quién? Con alguien que ha creído en el Señor. Con alguien que ya es cristiano. Con alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, ya vimos, por eso dice, como son distintos, nunca van a poder tener las cosas en común. Nunca. Y como nunca van a poder tener las cosas en común, mire lo que dice al final del texto. ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? Dios no miente. Es imposible que un incrédulo y un cristiano puedan llevarse bien. Porque aquí dice, ¿cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? No se puede. La luz es bien diferente que las tinieblas. Entonces, nunca van a poder llevarse bien. Y esa es la razón, hermano, por la cual ustedes no deben de unirse en matrimonio con alguien que no es hijo de Dios. Amén. Veamos otro pasaje. Siguiente slide allí. Mire, aquí el Señor nos da una razón muy importante. Además de tener las cosas en común, además de llevarse bien, el Señor dice,
no pueden llevarse bien. El Señor dice, no pueden tener las cosas en común porque sus intereses son bien distintos. Sus gustos son bien diferentes. Mira lo que dice este pasaje. Lo mismo que dice en segunda carta a los Corintios, que ya leímos con ustedes. Deuteronomio 7, versículo 3 y 4. Mira lo que dijo Dios a su pueblo Israel a través de Moisés. Ya lo tienen. Miren, jóvenes, miren lo que dice. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué razón? Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Lo mismo. La versión que está en pantalla es un poquito más claro. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Oiga, tengan cuidado. Tengan cuidado con los jóvenes del mundo. Tengan cuidado, muchachos, con las muchachas del mundo. Tengan cuidado. También las que están aquí son bonitas. Nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, hay que tener cuidado. Mire lo que dice Dios. Dios no se equivoca. Dios le dice al pueblo de Israel, no permitan que sus hijos y sus hijas se unan en matrimonio con los hijos, con las hijas de las otras naciones. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que tus hijos o tus hijas se unan en matrimonio con alguien que sea del mismo pueblo de Dios. Lo mismo que nos dice Corintios, con alguien que le pertenece al pueblo de Dios. Así que si hay alguien que no es cristiano y te está pretendiendo, ¿cómo se dice? Pretendiendo. Mira, detente antes de que cometas un error. Y ese error puede ser caro. Puede tener consecuencias terribles. Jóvenes, comprendan eso conmigo. Hace días les compartía a los jóvenes con los cuales me junto, y les testificaba de un hermano que cometió este error. Ese hermano era músico, tocaba piano. Y ese hombre Dios lo usaba porque nomás tocaba las melodías del piano, bajaba una unción. Todos éramos ministrados. Pero cometió el error de unirse en matrimonio con una muchacha que no era cristiana. Lo mismo. La muchacha dijo, voy a comenzar a ir contigo a la iglesia. Y sí, fue 2, 3, 4 veces. Pero como los intereses son distintos, los gustos son diferentes. El gusto de él era servir en la casa del Señor, ministrar a Dios. Pero en cambio la otra persona no. Su gusto era ir a los bailes, a los clubes, a las fiestas. ¿Y qué pasó? Trató, hermanos, ahí de sobrellevar ese asunto. Hasta que un día la esposa dijo, mira, ya no voy a ir. Tristemente, mira,
me dijo el hermano, ayúdame a orar por mi esposa, que el Señor la toque, que el Señor obre en su vida, que ella pueda ser salva. Y entonces, mire hermano, un año aproximadamente estuvimos orando por su esposa. Un año. Orando yo y él. Terminando el año le dije, hermano, hasta aquí llegué yo. Ajá. Hasta aquí yo ya no puedo. Hasta aquí llegué. Entonces, hermanos, mire, ¿qué pasó? Para no alargar esto, mira, ya se fue el tiempo. Un día, su esposa, ya con hijos, le dijo, hoy tienes que tomar una decisión. ¿Tu iglesia o tu familia? Triste, hermano, mire. Tristemente, ese muchacho escogió su familia, dejó de ir a la iglesia, se fue con su familia. Y después, como la señora le gustaba los chanclazos, ¿verdad? El ir a los bailes, ¿verdad? A los clubes, entonces pues él también comenzó a ir. Y al final, ¿sabe dónde está? De vez en cuando le hablo, le digo, hermano, vuelva al Señor algún día. Pero mira, ahorita está en el mundo, perdido. ¿Te dan cuenta? Esa es la razón por la cual Dios dice en su palabra, no permitan que sus hijos se unan a alguien que no es del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese va a apartar a vuestros hijos de mí, dice Dios. En otras palabras, el cristiano casi la mayor veces termina alejándose de Dios que ganarse la otra persona. ¿Y sabían ustedes que no todos se van a salvar? No todos. Por más que les prediques, por más que ayunes por ellos, por más que ores por ellos, hay gente que nunca va a querer recibir, va a querer creer en Jesús. ¿Y qué tal si se casa un cristiano con alguien que nunca va a creer en el Señor? Imagínate. Eso. Por eso dice, le termino, porque desviará a tu hijo en pos de mí y terminarán sirviendo a dioses ajenos. Y eso hace que Dios se enoje. Ahí lo dice. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Los jóvenes, ¿con quién deben casarse? Con alguien que ha nacido de nuevo, con alguien que verdaderamente ha creído en el Señor Jesús. Y no que solamente finja, no, sino que verdaderamente tú puedas ver los frutos en ese joven, en esa jovencita que se ha convertido al Señor. Amén. Bueno, avancemos pues. Avancemos. Punto número 2. ¿Con quién debo casarme? Ese es el título, el tema. ¿Con quién debo casarme? ¿Qué dice el número 2? Oiga oiga el punto número 2. Debe ser con la persona que Dios predestinó para ti. Mire, qué importantes son esas cosas. Ustedes no deben de tomarlo a la ligera. Ya vimos con ustedes que debe de ser alguien que ya cree en el Señor. Pero veamos Génesis 24:14. Esta es la base del punto número 2. No es un invento mío. Está basado sobre la palabra de Dios. Versículo 14 del Génesis 24 dice, mira, el siervo de Abraham está orando aquí a Dios. Le dice, en el 13 pues, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua.
y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, que la virgen, que la jovencita, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. ¿Qué dice? Fuerte. Oiga esa palabra. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Esta historia ustedes ya la conocen. Abraham le dice a su siervo, mira, no quiero que tomes esposa para mi hijo entre estos pueblos, no. Dice, ve a mi pueblo, mira cómo es, de la misma cultura, que tengan los mismos intereses, los mismos gustos, los mismos pensamientos. Eso es de suma importancia. Dice, por favor, ve a mi pueblo, ahí quiero que vayas y tomes esposa para mi hijo Isaac. Y entonces, hermano, el siervo muy obediente, la historia es muy larga, obedece, se va, se lleva 10 camellos con regalos. Y entonces este siervo llega junto al pozo donde todas las jovencitas salían a agarrar agua y llevarlo a casa. Y entonces cuando este siervo de Abraham llega junto al pozo para buscarle la esposa a Isaac, entonces este siervo, ¿qué hace, jóvenes? ¿Qué hace primeramente? Según la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo allí? Estaba orando a Dios. ¿Y qué es lo que le decía a Dios? Mira, voy a decirle a una de ellas, por favor, baje su cántaro para que yo pueda beber. Haz que la que me responda, dice, beba, y también le daré agua a sus camellos. Sea la mujer que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que has mostrado tu fiel amor a mi amo. Ese pasaje lo deben de marcar, jóvenes. Lo deben de marcar para que no anden como locos. Acá, allá, 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 allá. No, tú estás buscando tu gusto. Tú no estás buscando la que Dios eligió para ti. Es que aquí, hermanos, hay una verdad extraordinaria. Dice mi Biblia, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo. Me gusta más la versión Reina Valera. La que tú has destinado ¿para quién? Para tu siervo Isaac. ¿Qué entienden ahí conmigo? Que la esposa para Isaac fue destinada por Dios desde mucho antes. Porque la palabra destinado, ¿qué significa? Que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser la esposa de Isaac. ¿Se da cuenta? Ese es el punto que quiero que ustedes comprendan.
Dios ha destinado, oigan bien jóvenes, voy a dirigirme a los jóvenes, oigan bien, Dios ha destinado una esposa para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Dios ha destinado una esposa para ti. No 2, no 3, no 4, no 5. Solamente una. Dios ya eligió la que va a ser tu esposa desde mucho antes, antes que nacieras, antes que existieras sobre esta tierra. Dios ya designó quién va a ser tu esposa. ¿Habrá alguien que crea esa verdad? Jóvenes, oiga lo que les estoy diciendo. Dios ya designó desde antes de la fundación del mundo quién va a ser tu esposa. Jovencitas, Dios ya destinó desde antes de la fundación del mundo quién va a ser tu esposo. Y solamente Dios designó un solo hombre para ustedes, y ese va a ser el esposo de ustedes. ¿Cómo la ven? Qué bendición, qué bendición, gracias Señor. ¿Quién será la mía? Esa debería de ser la actitud de ustedes, porque esa es palabra de Dios, no es invento mío. Ahí dice. Entonces, por eso, entonces, hermano, ¿verdad? ¿Cómo le hago entonces para encontrar la que Dios eligió para mí? Entonces, hermano, ¿cómo le hago para encontrar el esposo que Dios destinó para mí? ¿Cómo le hago? ¿Mirando por todos lados? No. Lo que debes de hacer es comenzar a orar y buscar. Es allí donde está la importancia de buscar la voluntad de Dios en ese asunto. Porque si no lo haces, puedes terminar con la que no es. Si no lo haces, puedes terminar con el que no es. Porque lo que yo entiendo aquí es que Dios ha destinado, ha designado, ha elegido, ha decidido desde mucho antes quién va a ser tu esposa. Eso ya está decidido. Eso tú no lo vas a decidir, ni la muchacha va a decidir. Eso Dios ya lo decidió. Entonces, ¿qué deben de hacer? Desde ahora, aunque no tienen la edad, desde ahora ya deben de estar orando, para que cuando llegue el tiempo indicado, pues Dios de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, porque el Dios que servimos es Dios sobrenatural. El Dios que servimos es Dios de milagros. No importa dónde esté la hermana, no importa dónde esté el hermano, Dios es Dios de milagros. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aunque ella esté en África, Dios va a ver cómo la va a traer. No importa dónde esté. Lo que ustedes deben de hacer es eso. Lo mismo que hizo el siervo de Abraham. Oró a Dios, le pidió a Dios, buscó la voluntad de Dios. Dijo: mira, Señor, yo quiero que la que tú elegiste, la que tú deseaste, la que tú destinaste para como esposa para tu siervo Isaac, sea la que me diga: sí, Señor, bebe agua y le daré a tus camellos. Hermano, darle de beber a 10 camellos, a 11 camellos, después de haber caminado, hermanos, un periodo de tiempo en el desierto, es un gran trabajo. Muchos dicen, yo no sé si me acuerdo correctamente, cada camello cuando tiene sed
ya no me acuerdo cuántos galones beben. Imagínate el trabajar, hermano, que le pasó a esta muchacha. Pero como Dios estaba en el asunto, Dios hizo que la muchacha, cuando el siervo le dice: muchacha, ¿será que me puedes dar agua para que yo beba? Y la muchacha respondió, Rebeca, ¿verdad? Rebeca responde: oh sí, Señor, no solamente te voy a dar a ti, sino a tus camellos. No, y aquel hombre, hermanos, se sorprendió, se maravilló. Por eso me encanta esta versión. Dice: voy a decirle a una de ellas. Quiere decir que habían varias. Habían varias. Voy a decirle a una de ellas: por favor, baje su cántaro para que yo pueda beber. Haz que la que me responda beba, y también le daré agua a sus camellos, sea la mujer, sea la esposa que tú has elegido para tu siervo Isaac. Y sabe, mira lo que termina esta versión al final. Díganselo a Dios: así sabré que has mostrado tu fiel amor a mi amo. Pónganse a orar. Déjense de estar torturando. ¿Ah? ¿Será esta? ¿Será aquella? ¿Será aquella? Al final te puedes quedar con la que no es. O te puedes quedar con el que no es, porque andas viendo por todos lados. No, tranquilo, Dios ya lo eligió para ti. Ya está destinada, ya está designada, ya fue elegida, ya fue escogido. Entonces, busca la voluntad de Dios. Órale a Dios. Dígale: no sé dónde esté mi esposa, Señor, la que tú elegiste para mí, pero tráela, ponla en mi camino. Y las hermanas, vea: Señor, yo no sé dónde está ese esposo que tú elegiste para mí, pero por favor, Señor, ponlo en mi camino. Yo quiero unirme en matrimonio con el que tú destinaste para mí, con la que tú destinaste para... Ese debe de ser la oración de ustedes. Y no estar orando: Señor, mira, que Epifania me diga sí, Señor, que Epifania me diga sí. No hay nadie Epifania aquí, ¿verdad? Anda uno orando: Señor, que diga sí, que diga sí. No, cambia de oración. Dile: Señor, yo quiero unirme con la que destinaste para mí. Señor, ¿cómo la voy a encontrar? Señor, encárgate de eso. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos jóvenes creen que Dios lo puede hacer? No, deje de andar diciendo: ay, ya se me fue el tren. No, el tren no se ha ido, menos el avión. No se ha ido el tren, hermanos, el tren ahí está. Busca la voluntad de Dios, órale bien a Dios, pídele bien a Dios. Y entonces Dios va a mover lo que tenga que mover. Pero si lo crees, ¿se da cuenta? Silencio. Termino con esto. Dios ha destinado para ti una sola esposa, y Dios ya la escogió desde mucho antes. Dios ya la eligió. El esposo tuyo, Dios ya lo destinó para ti desde mucho antes. Por eso al que tienes que preguntar no es a mí, es a Él. Él es el que sabe quién es. Él es el que sabe dónde está. Así que te estoy dando la clave. Alégrate. Les estoy dando la clave. Entonces Dios lo va a hacer. Terminemos, mire, ya son las 9. Punto número 3. Mire, el punto número 3.
Cantares. Capítulo 2, versículo 7. Con eso terminamos. Cantares 2:7. ¿Lo tienen? Yo os conjuro, mire, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, está hablando de los venaditos, que no despertéis, ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Oiga, es ahí donde está basado el punto número 3. Esa es la base. Por eso les puse esa versión, palabra de Dios para todos. Dice, mujeres de Jerusalén, le está hablando a las doncellas, a las jovencitas, a las que todavía no han entrado en una relación de amor. Mujeres de Jerusalén, júrenme por las gacelas y por los ciervos del campo, que no molestarán ni despertarán al amor. ¿Qué dice? Hasta que sea el momento indicado. ¿Escuchó? Ahora, ¿cuál es el punto número 3? Díganlo fuerte. Para que dos cristianos puedan entrar en una relación de amor, debe de ser en el tiempo indicado. En el tiempo indicado. En otras palabras, hay un tiempo indicado en la vida del ser humano donde puede entrar o unirse en matrimonio con alguien. Hay un tiempo indicado. Y eso es de suma importancia. Por eso aquí, en primer lugar, hay una advertencia. En este pasaje, el Señor da una advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? No comiences una relación de amor antes de tiempo. Hay jóvenes que todavía tienen 16, 17 y ya andan ahí. No es el tiempo. Si haces eso, corres peligro de cometer un error grave en tu vida. Por eso, todo tiene su tiempo. Por eso, primero la advertencia es: no comiencen una relación de amor antes de tiempo. En otras palabras, no despiertes el amor antes de tiempo. No, el amor no se despierta. El amor en el tiempo indicado en la vida del ser humano solo sale. Solo. ¿Dónde me baso para decirles eso? En el final del versículo 7. Hasta que quiera. Esa palabra significa que el amor en la vida del ser humano, sea hombre y sea mujer, solo va a fluir, va a salir. Entonces, si alguien despierta el amor a los 16, a los 17 años, lo está haciendo, puede ser por presión. Ese es el problema. O puede ser por influencia, porque está viendo que los que ya tienen edad correcta para casarse ya están entrando en una relación. Y ya los jóvenes, ay, yo también. No, tú no tienes la edad para hacer eso. No tienes la edad. Por eso ya comencé diciéndoles,
ustedes, algunos de ustedes o la mayoría de ustedes tienen 18 años y piensan que porque ya tienen 18 años, ay, ya estoy listo para casarme. No, muchos de ustedes son unos irresponsables. Muchos de ustedes todavía no saben administrar su tiempo, no saben administrar su dinero, no saben administrar muchas cosas. Y si no saben todo eso, eso significa que ustedes no están listos para unirse en el matrimonio. ¿Aló? A ver, ¿cuántos jóvenes ya trabajan aquí? Levanten la mano, lo más alto que puedan. ¿Administras bien tu dinero o no te alcanza? ¿Administran bien su dinero? ¿Administras bien tu tiempo? ¿O eres de aquellos que dicen, ay, es que no tengo tiempo, hermano? Si no tienes tiempo ahora que ni estás casado, imagínate cuando te cases, menos vas a tener tiempo para la señora. Si no puedes administrar lo poquito que tienes ahora, imagínate cuando te cases. Menos. ¿Se dan cuenta? Que no es solamente tener 18 años. Ay, ya. No. Por eso dice, no despiertes el amor antes de tiempo. Hay un tiempo indicado donde el amor va a surgir. ¿Cuándo? Cuando tú tengas la madurez correcta, cuando tú tengas la madurez emocional. Algunos de ustedes, ¿verdad?, por cualquier cosa ya quieren llorar. Imagínate cuando se casen. Se necesita madurez, no solamente espiritual, emocional. Madurez emocional, porque se necesita. Entonces, por eso me encantó esta versión. Mujeres de Jerusalén, júrenme por las gacelas y por los ciervos del campo, que no molestarán ni despertarán al amor. ¿Hasta qué? Hasta que sea el momento indicado. Hay un momento indicado. Hay un momento indicado. Muchos de ustedes todavía no han llegado en ese momento indicado. Les falta. ¿Aló? ¿No esperaban esto? Pero les va a ayudar. Si lo practican, les va a ir bien. Mira, el Señor le dice a su pueblo, si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes ponen en práctica mis decretos, mis leyes, dice, yo los voy a bendecir, yo los voy a multiplicar. Vuestros animalitos, dice, serán multiplicados. Está hablando de la bendición de Dios sobre nuestras vidas cuando uno, hermanos, pone en práctica la palabra. ¿Cuántos ya trabajan su poquito? Eso. Y cuando ustedes agarran su chequecito, la bendición que Dios les da, porque mira, si Dios no te da salud, si Dios no te da fuerza, tú no puedes ir a trabajar. Ahorita hay un montón de gente en el hospital. ¿Se da cuenta? Pero a veces algunos dicen, es que mire, hermano, lo gané así, mira. ¿Cómo? Mira, como Dios es el que lo bendice a uno, entonces mira, lo que hay que hacer, mira, Señor, gracias. Tú eres el que me bendice. ¿Qué hace uno? Uno toma lo que es de Dios y lo aparta uno.
porque está uno agradecido con Dios. Haga eso. La bendición de Dios viene por la obediencia a la palabra. No, pero habemos hermanos que ni diezmamos. Y si diezmamos lo que no es, de pilón se los digo. Ajá, si diezmamos, hermano, ¿verdad? Diezmamos lo que no es, ¿verdad? Entonces, miren, jóvenes, aprendan eso, obedezcan a Dios, pongan en práctica. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano.